Sí, señor, estamos de regreso con ustedes. Mire, hay algo que siempre yo he estado conversando y diciendo con respecto al uso de los celulares en las escuelas, tanto públicas como privadas. En las públicas, por lo menos cuando mis hijas estuvieron en las escuelas privadas donde estudiaron, siempre veía que desde que llegaban lo primero que hacían era tenerle un lugar a sus celulares y cada celular estaba identificado para que no hubiera distracción. Esto siempre lo hemos hablado en este programa con respecto al daño y a la interferencia que tienen las personas que usan el celular, más como la adicción que tienen muchos jóvenes con respecto al uso del celular, inclusive dentro de las clases. Pero no solamente es eso, señores. Uno vive hablando y quejándose de la mala formación que en la que están instruyendo a nuestros hijos, donde un muchacho sale que escribe feísimo, con muchísimas faltas ortográficas, con el cerebro vacío, en cero. Y uno dice, encima de todo, permiten un celular para que se mantengan más distraídos todavía. No creo que sea correcto. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que tomar una determinación con respecto a esto de los permisos para que anden con un celular dentro de las aulas, distrayéndose, tirándose fotos, publicando fotos y todo esto, para que por lo menos de esa manera aprovechen un 100% de la educación de nuestros hijos, la educación que los docentes le puedan dar en esos momentos, en esas escuelas públicas principalmente. Ojalá que estas observaciones sean tomadas muy en cuenta, porque para ver si uno deja de hablar de algo, si uno por lo menos dice, ya gracias a Dios quitaron el que anden con celulares dentro de las aulas, por lo menos eso, para que uno se sienta que el Ministerio de Educación está haciendo un mejor trabajo con la educación y formación de nuestros hijos. Ojalá que así sea. Por ejemplo, yo no recuerdo nunca que antes uno le permitían ni siquiera la calculadora esa para sumar, ni siquiera eso se lo permitían a uno, para que uno pudiera utilizar el cerebro. Ya nadie está utilizando el cerebro. Todo lo buscamos con un celular en la mano. Lamentablemente. Y ojalá que tomen esto más en cuenta para evitar y promulgar que usen el cerebro. Voy a hacer este comentario y no lo tomen como un tremendismo, uniendo dos situaciones a nivel internacional para extrapolarla con el más mínimo deseo de que con el máximo deseo de que no se haga esto realidad en nuestro país, que he dicho en otras oportunidades que la República Dominicana ha tenido en los últimos 60 años, yo diría que un poco más, a partir de 1966, cuando se hicieron las elecciones que ganó el doctor Joaquín Balaguer y duró 10 años 12 años en el poder en su primer periodo. Se ha zafado de lo que han sido los accidentes electorales y los cambios de gobiernos a través de elecciones y otros cambios a través de golpes de estados blandos, que son los golpes legislativos, donde se destituyen a presidentes, como ha sucedido recientemente en algunos países de América Latina. Y hemos tenido una democracia sostenida sobre todo en un Estado, en un sistema de partido. Y fíjense estos dos ejemplos que voy a citar. Uno tiene que ver justamente con la llamada democracia y el hartazgo de los pueblos cuando entienden que, como decían los guaraguaos en la década de 1970, de que no bastaba rezar, que hacían falta muchas cosas para conseguir la paz.
Asimismo, los pueblos han entrado en un proceso, no solo en esta parte del continente americano, sino también en Europa, de una especie de derechización de los regímenes, yéndose al extremo de sustituir los liderazgos tradicionales políticos basados en discursos democráticos, en conquistas laborales, en promesas electorales, por personajes que surgen de buenas a primeras, como es el caso de Milei en Argentina, sustentados en ese hartazgo de la población de recibir siempre lo mismo a través de un Estado asistencialista, un Estado corrupto, el ejercicio poco ético de la política por parte de los liderazgos reconocidos, y aparecen estos fenómenos como Milei que van en contra de todo lo que es la corriente democrática y se identifican bajo el lema de libertarios. Una palabra que surge a raíz de esos movimientos y que ha ido tomando cuerpo también en Europa, y ustedes vieron lo que ha pasado en Estados Unidos, que el electorado votó por alguien que va en esa misma dirección, donde el respeto, la convivencia, el diálogo no es su mejor cualidad. En Argentina acaba de pasar acá el proceso electoral donde el partido de Milei alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso argentino, e inmediatamente Milei había ratificado que iba a someter una reforma laboral donde establecerá el horario hasta de 2 jornadas, o sea, de 18 horas permitidas, quitando también la cesantía, quitando los derechos adquiridos, muchos de ellos a través de las luchas de los obreros desde la época del peronismo. Y sin embargo, con ese enunciado, la gente votó por Milei, por entender, uno cree que es una respuesta al sistema corrupto y degradante que gobernó Argentina en las últimas décadas, incluyendo a las dictaduras más asesinas del cono sur, como fueron las dictaduras militares argentinas. Ahora en Brasil, desde ayer se empezó una campaña para detener a los principales, por lo menos a los principales elementos visibles de las 2 facciones de las bandas que controlan el crimen y el narcotráfico en las principales favelas de Brasil y sobre todo en Río de Janeiro. Hasta hoy miércoles se habían computado con cadáveres exhibidos en las calles principales de esas favelas, se habían registrado 138 fallecidos en esta operación iniciada con más de 2.500 militares del estado de Río de Janeiro. Acuérdense que Brasil es una república federada y las autoridades habían dado cuenta de 58 fallecidos en enfrentamientos. ¿Por qué traigo estos 2 hechos? El caso de Brasil, fíjense cómo las autoridades no han podido sustraerse a un enfrentamiento directo con estas pandillas, con estas gangas que controlan todos los hechos de violencia, secuestro, terrorismo, narcotráfico, y han tenido que ir de frente, donde se han incautado más de 800 fusiles y más de 1 tonelada de drogas, 93 fusiles solo en una noche, y se incautó media tonelada esa misma noche de drogas. Ese enfrentamiento surge por el dejar crecer, dejar hacer, dejar pasar, y contrario al modelo salvadoreño, fíjense que esto tiene cierta similitud, pero lo que pasó en Brasil fue entrar y enfrentar. Lo que pasó en El Salvador fue cercar y detener. Usted dirá, bueno, quizás la diferencia del accionar de la pandilla o de las maras no era igual que los dirigentes de las pandillas de las favelas en Brasil. Prácticamente era la misma metodología de crimen, con otros elementos agregados en El Salvador. Entonces, ¿cuál es la lección que debemos sacar de estos 2 eventos
tan lejanos de la República Dominicana. Número uno, la clase política debe entender y la clase gobernante debe entender que los pueblos se cansan de discursos, de promesas y lo que andan buscando son realizaciones. El pueblo dominicano tiene una extraordinaria madurez política demostrada hasta en las pasadas elecciones del año 2020, donde se suspendieron las elecciones en plena ejecución y el pueblo se fue tranquilo para su casa a esperar qué iba a suceder con esa suspensión de esas elecciones del año 2020 para los municipios. No hubo una quemadera de goma, no hubo protestas, algunos que otros pataleos, pero la gente asumió que íbamos a salir de esa crisis. Unas elecciones paralizadas, suspendidas, en plena ejecución a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. El liderazgo político mostró esa madurez que había mostrado primero el pueblo y resolvimos el problema de las elecciones. No hubo un incidente de consecuencias impredecibles en ese momento. El liderazgo político y el liderazgo social y empresarial de este país debe entender que es tiempo de evitar cualquier resquicio que pueda dar pie al surgimiento en República Dominicana de un invento electoral, de alguien que se monte en un discurso populista, derechista, que nos venga a hablar de la solución del problema haitiano, de meter presos a los corruptos, de recuperar todo lo que se ha robado y montarse en esa ola, que si fuera verdad, fuera hasta uno votara por él. Pero generalmente aparecen estos inventos que terminan plegándose, lo que no ha ocurrido en otras latitudes. Y en el caso de las muertes en Brasil, desde hace más de 2 décadas nosotros hablábamos del surgimiento de las famosas ganguitas o pandillas barriales aquí en Santiago. Las dejamos crecer y se convirtieron en bandas. En Santo Domingo se llegó a entender que había zonas de tolerancia para la coexistencia de los delincuentes con los mismos ciudadanos a través del soborno y a través de el chantaje para pagar por protección, hasta que se ha decidido enfrentarla de la mejor manera que entiende el Estado, si entiende el gobierno en este caso, con una reforma policial y operativos que se están llevando a cabo en los últimos tiempos para enfrentar estas pandillas. No como lo ha estado demandando la población, sino como entienden ellos que respetan los famosos derechos humanos. ¿Por qué el caso de Brasil? Porque ojalá nunca tengamos que caer, Benito y amables amigos, en tener que tomar medidas tan drásticas de esa naturaleza y que se produzca este enfrentamiento. No lo creo por ahora, porque aquí lo que hay son muchos guapos cuando no hay autoridad. Desde que la autoridad toma el control, se ponen como gatitos. Y usted lo ve que son guapísimos mientras tienen el control del barrio, mientras están en el grupo, pero desde que lo agarran son palomas lo que están agarrando. Entonces las autoridades deben verse en estos espejos para que no tengamos que llegar a esos escenarios. Bueno. Nos vamos a publicidad, un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.